Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la Edad Media. Bueno, la Edad Media es el periodo histórico en Occidente comprendido entre la Edad Antigua, que finalizó con la desintegración del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, y la Edad Moderna, que comenzó para algunos después del descubrimiento de América en 1492 y para otros después de la caída de Constantinopla en 1453. Por ende, constituye un periodo intermedio entre la Edad Antigua y el Renacimiento y la Edad Moderna, tradicionalmente considerada como una etapa de oscurantismo, retroceso en materia de artes, ciencias y humanidades y un predominio absoluto de la fe cristiana como doctrina única de pensamiento. Continuemos hablando un poco más sobre esta Edad Media, particularmente sobre sus orígenes. Bueno, para comenzar podemos decir lo siguiente. Alrededor del año 500 después de Cristo, la estructura de la sociedad europea se encontraba en un estado bastante precario. Las enfermedades azotaban el continente, acabando con la vida de muchas personas de relativamente corta edad, lo que hizo que las tasas de natalidad disminuyeran considerablemente. El Imperio Romano ya se había dividido en el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Bizantino, Imperio Romano de Oriente. El Imperio de Occidente se encontraba al borde del colapso, lo que finalmente ocurrió en el año 476, fecha en que se instauró el primer rey bárbaro del imperio tras la caída del último emperador romano. También debemos decir que, sin embargo, poco a poco comenzó un nuevo periodo de cambio dinámico en Europa, que alcanzó su máxima representación con el control del Imperio Carolingio sobre Europa. También debemos decir que tras el control de los carolingios, los sistemas de gobierno comenzaron a definirse más específicamente y los países europeos alcanzaron un nuevo orden basado en las leyes del nuevo imperio. Continuemos hablando un poco más, particularmente sobre las características de esta Edad Media. Bueno, entre las características tenemos las guerras. Se dieron a causa de que los imperios querían dominar y luchar entre sí. También la inseguridad. Como consecuencia de la guerra, se vivió una época muy insegura. Otra de las características es la desigualdad social, ya que la sociedad fue dividida en clases sociales de manera jerárquica. La nobleza, el clero, la población campesina, y algunos tenían más privilegios que otros. En cuestiones económicas, más precisamente sobre el modelo económico, es una de las principales características, ya que fue el surgimiento del feudalismo, donde la riqueza constituía en la tierra. Los siervos labraban la tierra y entregaban una cantidad al dueño, el señor feudal, a cambio de la protección militar. También el difícil acceso a la educación es una característica. Durante la época medieval, la educación para la población campesina era muy poca, ya que los únicos que podían acceder a esta eran la nobleza y el clero. Otra característica de esta Edad Media es la época teocéntrica. Dios aparece en el centro del mundo y de la vida de las personas. La Iglesia influía en todos los ámbitos de la sociedad, imponía normas y leyes y buscaban la buena convivencia de la sociedad en la Edad Media. Continuemos hablando sobre esta Edad Media, particularmente sobre sus etapas. Comenzando con la Alta Edad Media, que se dio aproximadamente entre el siglo V y el siglo VI. Es el periodo inicial del medioevo. Durante estos 6 siglos se transforma el mundo romano y los distintos reinos grecolatinos, en el que se disolvió el Imperio Romano Occidental, de la cual devienen reinos cristianos, preludio de lo que más adelante serán países. Se impone el modelo feudal de sociedad y el poder del Papa sobre Occidente, en confrontación directa con el Imperio Bizantino. Durante este periodo ocurre la expansión del Islam, el intento de reunificación del Imperio Romano de parte del rey bizantino Justiniano y el ascenso y la caída del Imperio Carolingio de los reyes francos Pipino el Breve y Carlomagno, entre otros, hechos políticos relevantes.
Continuando con la Baja Edad Media, que comprende el tiempo entre el siglo VII al siglo XV, durante esta segunda parte se expande el sistema feudal, se producen reformas e innovaciones en la religión, la política, la filosofía y sobre todo se llevan a cabo las cruzadas o guerras santas, en las que el cristianismo intentó recuperar el control de Jerusalén y la Tierra Santa. En este periodo tiene origen la escolástica, la reforma gregoriana y las reformas monásticas, así como el surgimiento de la universidad y de la burguesía, clase social que tendría un impacto revolucionario en Occidente a partir del Renacimiento. En el siglo XIX, las malas cosechas y los brotes de pestes y demás enfermedades llevan a un colapso demográfico sin precedentes. Sigamos hablando sobre esta Edad Media, particularmente sobre su final y las consecuencias que trajo. Bueno, el final de la Edad Media estuvo marcado por el surgimiento del Renacimiento. El Renacimiento puede incluso ser considerado una de las principales consecuencias de la Edad Media. Sin embargo, algunos historiadores consideran la captura de Constantinopla o la invención de la imprenta como eventos más específicos para determinar el final de la Edad Media y la transición a la modernidad. Otros historiadores consideran que la conquista de América fue el final, ya que supuso un mundo más globalizado y el inicio de una importante etapa de colonialismo. En cualquier caso, se dio paso a la Edad Moderna, que fue una época más próspera científica y culturalmente. Durante la etapa renacentista se comenzó a considerar a la Edad Media como un periodo donde se daba prioridad a la palabra de la Iglesia antes que la razón. Esto ocurrió como consecuencia de las influencias del catolicismo sobre una gran parte de los estados en todo el mundo. Continuando con estas consecuencias, debemos decir que la principal consecuencia de la Edad Media, sin embargo, fue el surgimiento de los nuevos estilos arquitectónicos, culturales, sociales y económicos que pasaron a conformar el Renacimiento y la Ilustración. Para finalizar, la mayoría de todos estos cambios no solo ocurrieron como consecuencia de la Edad Media, sino que compartieron características similares con las corrientes artísticas y sociales de esta época. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima.